Cordial saludo. Sean bienvenidos a este podcast de historia en el que discutiremos el origen del gas mostaza y cómo cambió la guerra para siempre. Espero lo disfruten. Durante la Primera Guerra Mundial, el uso de armas químicas para debilitar y acabar con el enemigo cambió el modo de entender la guerra. Fritz Haber, una de las mentes tras la proliferación de estos gases, aseguró que serían elementos que siempre deberían ser tenidos en cuenta en el conflicto. Hoy su uso en el campo de batalla está prohibido. Debido a lo anterior, en este podcast se tiene como propósito enmarcar la relación existente entre la deshumanización del enemigo por la coyuntura del conflicto y el desarrollo de armas químicas letales como el gas mostaza. Todo en el contexto de la llamada Gran Guerra. Antes que nada, debemos hablar sobre lo que fue la Primera Guerra Mundial. Este acontecimiento es uno de los conflictos más letales de la historia, un enfrentamiento que se extendió por tierra, mar y aire y que abarcó prácticamente la totalidad del viejo continente. De hecho, sus efectos fueron devastadores. En tan solo 4 años, desde el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, la guerra dejó tras de sí más de 10 millones de militares muertos y más de 6 millones de víctimas civiles. En aquella contienda perdería la vida el 60% de los combatientes, pero en esta tremenda cifra hay que añadir también un gran número de desaparecidos y aquellos que resultaron heridos o mutilados. Todo lo anterior según el reportaje de National Geographic. Pero, ¿qué desencadenó la Gran Guerra? La principal razón hay que buscarla en la rivalidad económico-colonial que en aquella época existía entre las grandes potencias, así como en las reivindicaciones nacionalistas por parte de Alemania, la cual consideraba que debía ejercer un papel aún más hegemónico a nivel mundial debido a su elevado desarrollo industrial. En aquellos momentos, Europa era el centro económico, político y cultural del mundo. Sin embargo, el viejo continente parecía no compartir los mismos objetivos. Francia, Gran Bretaña y Alemania competían entre ellas por ser líderes industriales en Europa, a pesar de la incuestionable ventaja alemana. Por su parte, Rusia, los imperios austrohúngaro y otomano y las pequeñas naciones balcánicas habían empezado a modernizarse a pesar de que la mayoría de su población aún vivía de la agricultura. Así, la principal causa del estallido de la Primera Guerra Mundial debería buscarse tanto en la necesidad de hegemonía política y económica de las principales potencias industriales, Francia e Inglaterra por un lado y Alemania por otro, como en la exaltación nacionalista en los diferentes conflictos territoriales. La unificación de Alemania en el año 1871 la había convertido en una gran potencia que amenazaba de manera directa los intereses económicos tanto de Francia como del Reino Unido. Alemania se hallaba en plena búsqueda de nuevos mercados y pretendía ampliar su imperio colonial. Este deseo alemán encontrará mayor importancia más adelante en este relato. Todo lo anterior ya había provocado tensiones, puesto que el reparto que había diseñado Francia y Gran Bretaña distaba mucho de las pretensiones que tenía Alemania en aquellos momentos. En este contexto de guerra, destrucción y muerte es en donde ve su origen el gas mostaza, una de las armas químicas más temidas que junto con otros artilugios como la bomba atómica hace parte del Museo de la Historia Negra de la Guerra. Los franceses la llamarían hipirita o hiperita. Los británicos lo llamarían gas mostaza o bajo las siglas HS, Handstoff. Los alemanes lo conocían como Senfgas, o gas cruz amarilla, por el color de la cruz con el que marcaban los proyectiles. Su origen lo encontramos en 1822, cuando Desprez sintetizó por primera vez la hiperita, pero no fue hasta la Gran Guerra cuando Lommel y Stenkopf desarrollaron el proceso para fabricarla a gran escala. Es en este punto que entra en juego un personaje fundamental para toda esta historia, Fritz Haber. Este fue un destacado químico alemán nacido el 9 de diciembre de 1868 en Breslau, Prusia, hoy conocida como Wrocław, Polonia, y falleció el 29 de enero de 1934 en Basilea, Suiza. Haber es conocido por sus contribuciones significativas en el campo de la química, particularmente en la síntesis de amoníaco y su influencia en la industria química y la agricultura. Haber estudió química en varias universidades europeas, incluyendo la Universidad de Jena. En 1909, junto con su colaborador Robert Le Rossignol, desarrolló un proceso para la síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno y gas hidrógeno, conocido como el proceso Haber-Bosch. Este proceso revolucionó la producción de fertilizantes y abrió la puerta a la producción masiva de alimentos, desempeñando un papel crucial en la llamada Revolución Verde. En 1918 recibió el Premio Nobel de Química por este trabajo. Haber comenzó su investigación con el propósito de cambiar el mundo, inventando el fertilizante agrícola, gracias al que se estima salvó a 4.000 millones de personas de la hambruna. Sin embargo, al estallar la Primera Guerra Mundial, aplicó sus estudios al desarrollo de armas químicas que costaron innumerables vidas. El gran desarrollo de esta modalidad bélica tiene su origen en el auge de la industria química en Centro Europa durante el siglo XIX. Concretamente en la industria alemana. Precisamente en la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1916, 3 de las compañías más grandes de Alemania crearon una alianza denominada Comunidad de Intereses de la Industria de los Tintes, que se constituyó en una pieza clave de la guerra química con gases neumotóxicos y vesicantes durante el desarrollo de la contienda bélica.
Todo ello a pesar de que el uso de gases asfixiantes y deleterios estaba prohibido por la Conferencia Internacional de Paz de La Haya de 1899 y la posterior Convención de La Haya de 1907. Durante la guerra, al quedarse el ejército alemán sin el suministro de los nitratos chilenos para la fabricación de pólvora y explosivos por el bloqueo marítimo británico, el Departamento de Materias Primas del Ministerio de la Guerra enroló a Haber, en aquel momento director del Instituto Kaiser Wilhelm de Física, Química y Electroquímica de Berlín, para solucionar el problema. De esta forma, Haber organizó y dirigió entre 1915 y 1917 el Departamento de Guerra Química del Ministerio de la Guerra del Reich prusiano, y en sus laboratorios se desarrollaron las primeras armas de destrucción masiva conocidas, como una alternativa a la preocupante escasez de armas convencionales para el ejército alemán. Clara, su esposa, también era una química y se opuso al trabajo de Haber en la guerra química. Para él, no obstante, era una manera eficiente de guerrear, y no le parecía que fueran armas particularmente inhumanas. Al fin y al cabo, decía, la muerte es la muerte, no importa cómo se inflija. Finalmente, en 1917, el gas mostaza hizo su debut. Los alemanes la utilizaron por primera vez en los preludios de la tercera batalla de Ypres, de ahí el nombre de Hiperita. El 12 de julio de 1917, mediante unos proyectiles marcados con una cruz amarilla, durante las siguientes 6 semanas, este veneno ocasionó 20.000 bajas de las tropas británicas. Esta sustancia, debido a su persistencia en el terreno, también se usó con frecuencia para impregnar zonas que no interesaba ocupar físicamente. Las tropas de Ypres, Bélgica, reportaron que percibieron un olor extraño y picante en el aire y que una nube dorada brillante rodeó sus pies. Luego le salieron unas horribles y olorosas ampollas, así como unas llagas nauseabundas e incurables. Quienes habían inhalado profundamente empezaron a toser sangre. La máscara que les había servido para protegerse de ataques de clorofosgeno resultaron inútiles contra este infame gas. El problema era que la mostaza sulfurada puede ser absorbida a través de la piel. Ni siquiera si estás totalmente cubierto de ropa, estás completamente protegido. La muerte puede tardar hasta 6 semanas y la agonía es terrible, reporta la BBC. Este primer ataque químico de la historia de la guerra ocasionó 5.000 muertos y 15.000 afectados. A partir de este momento, la industria química multiplicó su influencia en los ámbitos militares, y Haber incorporó a su instituto más de 1.500 trabajadores y 150 de ellos científicos. La hiperita realmente no es un gas, sino un líquido oleoso que en estado de máxima pureza se presenta incoloro y casi inodoro. A causa de las impurezas que contiene, posee un color negruzco y un olor aliáceo característico que recuerda a la mostaza. Se cree que después de una discusión entre Haber y su esposa sobre la implicación en la guerra, ella se suicidó. En la mitad de la noche berlinesa, silenciosamente sacó la pistola de su esposo de la funda, salió a la casa y se pegó un tiro en el corazón. Unas horas más tarde, Fritz Haber se marchó con destino al frente oriental a supervisar el siguiente lanzamiento de gas contra los rusos, dejando solo a su hijo de 13 años, quien había descubierto el cuerpo de su madre. Su hijo más tarde se quitó igualmente la vida por avergonzarse del trabajo de su padre en la guerra química. Ahora, para entender cómo un científico como Haber y otros procedieron a realizar estos experimentos para el desarrollo de armas tan mortíferas y dañinas como acabamos de describir, debemos hablar de la deshumanización en la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, la deshumanización fue una realidad palpable. Los países involucrados en el conflicto se encontraban atrapados en un torbellino de nacionalismo exacerbado, rivalidades imperiales y un fervor patriótico que convirtió a los soldados en meros peones en el juego de poder de sus líderes. Esta deshumanización se refleja en la forma en que se veía a los enemigos, a menudo representados como el otro, despojados de su humanidad y reducidos a simples objetos militares. El uso del gas mostaza es un ejemplo sobresaliente de esta deshumanización. La justificación de su uso desde la perspectiva de algunos líderes era que permitía ganar la guerra de manera más efectiva y rápida. La idea de que era un método legítimo de ir a la guerra se basaba en la noción de que cualquier medio era válido para alcanzar la victoria imperialista y cumplir con los objetivos estratégicos, una forma de entender la guerra que caló en científicos tan destacados como Fritz Haber. La deshumanización y el uso del gas mostaza reflejan el lado oscuro de la ambición imperialista. En la búsqueda del poder y el dominio territorial, los líderes de la Primera Guerra Mundial estaban dispuestos a emplear métodos crueles y despiadados, incluso aquellos que infligían un sufrimiento imaginable a los soldados enemigos. La deshumanización permitía a los perpetradores justificar estas atrocidades al reducir a sus víctimas a simples objetivos, sin considerar sus vidas ni su sufrimiento. De esta forma, podemos concluir que la Primera Guerra Mundial marca un periodo oscuro de la historia en el que la deshumanización del enemigo y la búsqueda desenfrenada de la victoria imperialista llevaron al desarrollo y uso de armas químicas letales, como el gas mostaza. Figuras destacadas en la ciencia, como Fritz Haber, se vieron atrapadas en la dualidad de buscar avances científicos beneficiosos para la humanidad y al mismo tiempo contribuir a la creación de armas inhumanas que causaron sufrimiento y muerte en una escala sin precedentes. La guerra química desafió las normas y acuerdos internacionales de la época.
lo que subraya la necesidad de recordar los errores de la guerra y buscar soluciones pacíficas en lugar de recurrir a métodos crueles en la búsqueda del poder y la dominación. Esta trágica parte de la historia nos recuerda la importancia de aprender de nuestros errores para evitar que se repitan en el futuro. Muchas gracias.